sobre la cual el Señor me instaló, me estableció. Esta es una casa establecida. No solo es un lugar, sino que es una casa establecida. Es una casa que tiene ministro. Diga conmigo, bueno, quiero que se fije en el pasillo por fuera que hay 5 letreros. Diga conmigo, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Cuando Dios le dijo a José, hijo de Jacob, la revelación y la palabra de los sueños que tuvo Faraón, misma palabra revelada que José le habló a Faraón, una de las cosas que Dios reveló, y revelar quiere decir quitarle el velo a algo encubierto, fue esta palabra: quinten la tierra, quintar la tierra. Entonces hablamos de quintos, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, 5 quintos. Y allí hay un secreto. Son las cosas que Dios muestra de antemano, previo a mostrarlas claramente. 1 quinto es algo, 1 de 5, 1 de 5, 1 de 5. José viene a ser una figura, una de 5 ministerios, quinta en la tierra. A partir de allí se mostró el espíritu del ministro, la figura de José, quinta en la tierra. Entonces, un pastor es apenas 1 quinto. O sea, yo represento apenas el 20%. El 20%. 1 quinto es el 20%. Entonces, quinta en la tierra, decir eso mucho antes de que hubiera ministros o ministerios o cuerpos que ministran, antes de que hubiera lo establecido, traído y puesto por el Señor. Dios en Génesis estaba mostrando de antemano: quinta en la tierra, pondré 1 quinto aquí, otro quinto allá, otro quinto acá, otro quinto allá. Amén. Así que esto es una introducción muy interesante acerca de José y la palabra revelada. San Mateo capítulo, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 16. Vamos a tener aquí la meditación de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la voluntad del Señor. Decir la voluntad del Señor quiere decir que para el momento presente Él revela una situación y da su palabra sobre la situación de su casa. La casa viene a ser animada, corregida, exhortada por la palabra del Señor. Vea aquí un momento del Señor Jesús y sus seguidores, esos llamados discípulos. 16:5.
Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Quiero que vea a esos discípulos como un cuerpo, aunque son 12, pero son un cuerpo de seguidores. Nosotros somos un cuerpo de discípulos, somos un cuerpo de miembros. Muchas veces, por la cantidad de personas que somos en el mismo lugar, como la congregación crece y crece, es necesaria la palabra pastoral para mostrar la situación del cuerpo. Y aquí vamos a encontrar una situación que hay en ese cuerpo, aunque sean 12. Trasladado eso a nuestra situación, tenemos ese mismo diagnóstico, aunque seamos 50 o 100 o 200. Son estas palabras del Padre que revelan lo que hay en un cuerpo. Y vea pues cómo va la trama. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Un olvido. Bueno, pues alguien pudiera pensar, son hombres y a los hombres se les olvida que cuando llegan a su casa deben traer hielo, porque sentándose en la mesa van a pedir agua fría y no hay hielo. Y ellos ya saben lo que piden y por lo tanto deben traer hielo. Y muchas cosas. Entonces, pero vea, dice, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Levadura. Levadura es un polvo que se le pone a la masa para que leude, para que aumente, le da volumen al producto, al pan, esponje, etc. Pero fíjese de quién, de los fariseos y de los saduceos. Ahora, este es un lenguaje de panadería es un lenguaje propio, como que está mezclada la religión con el hacer panes, porque los fariseos y los saduceos son religiosos, pero la levadura religiosa. Jesús, ¿qué dijo? Guárdate de eso, o sea, que eso no entre en tu masa, que eso no entre en tu masa, guárdate de esa levadura, sé un pan sin levadura, pero todavía ese lenguaje todavía provoca cuestiones. ¿Por qué me hablan así? Bueno, ahorita vamos a llegar al punto. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Vamos a subrayar, hay una buena frase en el 7. Ellos pensaban dentro de sí. Me interesa el verbo pensar. Me interesa la situación dentro de sí. Pensar dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Vea el razonamiento. Esto dice Jesús porque no trajimos pan.
8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis? Vea que es el mismo verbo. Dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan. Y este es el punto. Aquí ya llegamos al punto. Yo estoy aquí también haciendo mis rayitas. Este es el diagnóstico en ese cuerpo de creyentes. Entre ellos hay algunos hermanos de sangre. Entre nosotros somos contados por familias, pero es el mismo diagnóstico. ¿Puede estar diagnosticado alguien en esa situación? ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando alguien piensa dentro de sí, y es algo que le haga de cuenta que es constante, es una actividad constante de todos los días, se la lleva así, pensando dentro de sí. Es la actividad de pensar dentro. ¿Pero qué? Que no tiene algo. En este caso en particular es pan, pero en el caso personal de los presentes es algo. El diagnóstico es este. Jesús mira, voltea hacia su grupo y les diagnostica esto. Ustedes son un tipo de personas que se la pasan pensando dentro de vosotros cada uno. Por momentos basados en circunstancias, y lo que piensan dentro de ustedes de circunstancia en circunstancia es sobre algo que no tienen. La situación de Jesús es que entiende eso de ti, lo entiende. Antes de que Jesús les replicara en el versículo 8, es como decir, responder a lo que ellos dijeron en el 7, Jesús te oyó decir algo. Jesús les oyó decir algo. Esto dice porque no trajimos pan. Eso fue lo que ellos decían. No trajimos pan. No trajimos pan. ¿Trajiste? No, no traje. ¿Y tú? No, yo tampoco. No trajimos pan. No trajimos pan. Fíjese, dos cosas presentes. El uso de la boca y el uso de la voz interna. Vamos a meditar en este punto del versículo 8. Es muy fuerte este punto. Es un diagnóstico fuerte. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros? Vamos a brincarnos la siguiente frase y solo leer la última. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? ¿Sabes una cosa? Muchas de las cosas, por decir cosas, tratándose de escenarios, tratándose de momentos inmediatos,
la línea del tiempo que se te acerca un momento tras otro, muchas de las cosas de tu diario vivir las tienes pensadas, dentro de ti. Haces una equivalencia entre lo que piensas dentro de ti y lo que está fuera de ti a la vista. Haces una equivalencia. Fíjate bien. Lo que está fuera de ti eso es una fuerza que te obliga a pensar dentro de ti como son las cosas fuera de ti. Eso es un diagnóstico. Eso es un diagnóstico que es común en el cuerpo de Cristo. Es común que le ocurra a las personas. Hay una situación fuera de ti. En el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. O sea, no traían pan. Pero ninguno de los discípulos se propuso a pensar diferente dentro de sí, diferente a lo que estaba a la vista, lo que era a la vista. Entonces los discípulos pensaron dentro de sí que como son las cosas afuera, así son. Que como ven las cosas afuera, así hay que pensar. Así hay que pensarlas. Lo de afuera domina a lo de adentro de ti. Y eso es muy común encontrarlo en un discípulo. Fíjate bien. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí. Yo te pregunto, ¿qué estás pensando dentro de ti? Ahora estoy fluyendo y voy a ir a muchos casos. Voy a tomar a mi hermana Carolina y a mi hermana, bueno, de una por una, para que no se me amontonen. Mi hermana Carolina Heredia, ella sabe que tiene pastor, tiene una casa, tiene una congregación, etc. Pero hay algo interesante que yo descubro en este pastoreo con los discípulos, hombres y mujeres. Descubro que los discípulos no le piden a Dios, usando su propia fe, que para algo que necesitan, que Dios se lo dé a su pastor, para que el pastor se los dé a ellos. Es raro un caso así. Lo voy a poner en estas palabras.
Por ejemplo, Arturito es el hermano de Itzel. Arturo es técnico en motores de aviación y de helicópteros. Arturito está conmigo. Yo nunca lo he escuchado orar al Señor usando su fe propia, que para una, dos o las necesidades que él tenga, pedirle él al Señor que me bendiga a mí para que yo le dé a él. ¿Sí ven esa figura? Casi no, casi o nunca ocurre eso. Las jóvenes estudiantes. ¿Quién ha escuchado que una joven ore esto usando su fe? Padre, bendice al pastor Saúl con una beca para que me la dé. Señor, bendice al pastor Saúl, a mi pastor, con un carro para que me lo dé. Bendice, quiero que vean esa figura. Quiero que vean esa figura. Jesús les está diciendo a sus discípulos, a sus hijos espirituales: cuando los veo, hallo que en su interior piensan como su vista y su mente palpa el exterior. Señor, relaciona al pastor Saúl con esas personas que me pueden dar a mí un trabajo. ¿Quién ha orado eso? ¿Quién ha orado así? Les estoy hablando a los discípulos, a ustedes los presentes. Señor, estoy usando mi fe. Y entonces es la situación, Señor, yo estoy cerca de un hombre de Dios y quiero que lo bendigas para que Él me dé. ¿Quién ha orado así? Jesús, ¿qué está diciendo? En el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué andan pensando dentro de ustedes? Otra pregunta relativa a la situación sería esta: pastor, yo no creo que usted entienda lo que está pasando dentro de mí. Bueno, Jesús entendía y entendió y se los dijo. Jesús
conoció los pensamientos de los hombres. Lo que pasó en Jesús sucedió por el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu de Dios. Es para los creyentes el Espíritu de Dios. Pero hay una interferencia que aquí está declarada. Cuando el creyente hace algo en su interior, Jesús lo dijo así, con esas palabras: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? No se, dice, se habían olvidado de traer pan. Ese es un olvido. Ese es un tipo de olvido. Un tipo de olvido natural, de algo físico. Cuando se te olvida traer algo de la tienda y fuiste a la tienda y se te olvidó tomarlo. Pero el otro tipo de olvido es el espiritual. Cuando se te olvida, cuando no te acuerdas de los 5 panes entre 5,000. Ese es otro tipo de olvido. Ese es otro tipo de olvido. Un tipo de olvido es: se me olvidó traer pan. Es un olvido de cosas físicas, tangibles. Pero el otro tipo de olvido es cuando no me acuerdo de los 5 panes y 2 peces entre 5,000. ¿Sí lo estás viendo? Los dos tipos de olvido. Ahí está. Vamos a leer el versículo 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? No es solo haber olvidado traer pan, sino que ya no me acuerdo de los 5,000 que comieron con 5 panes y 2 peces. Allí son dos situaciones distintas. Son niveles de situaciones. Cuando olvidas algo espiritual, comienzas a usar la capacidad natural, y esa es la que se hace presente en tu interior. Y es cuando Jesús les dice: ¿por qué piensan en vosotros que no tenéis pan? ¿Por qué piensan? Díganme, ¿por qué piensan dentro de vosotros que no tenéis pan? Estos discípulos estaban pensando dentro de ellos que no tenían pan. ¿Sabes por qué estaban pensando dentro? Porque en lugar de estar pensando cómo fue el milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús les hizo evidente que de esos milagros, de esa fe, ya se habían olvidado. Ahora los discípulos estaban haciendo uso de la mente natural. Y en el versículo 10 dice: ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12. Entonces entendieron que no era un asunto de pan comestible, no era un asunto de pan de panadería, no era pan del horno, no era pan de masa natural, era
de un pan que oyes y te hace pensar dentro de ti cuando lo oyes. Y eso es la doctrina de los fariseos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay muchos discípulos que están batallando con lo que piensan dentro. Muchos. Es muy común este conflicto interno. De hecho, se forman grupitos. Por fuera parece que se les olvidó algo, pero en lo espiritual ya no se acuerdan de su fe. Fe es un pan sin levadura. Es un pan sin levadura. Nuestra fe no tiene la levadura de los fariseos. Nuestra fe está libre de la doctrina de los fariseos. ¿Lo pueden ver? ¿Lo están viendo? Les estoy hablando con un corazón de pastor, es el que tengo, con el corazón de pastor, al rebañito. Porque estos diagnósticos que están en la Escritura es como el resfriado de temporada. Es como la caries de los chiquillos y chiquillas. Estamos quitando caries y es como el chorrillo de los chiquillos y chiquillas. O sea, es muy común. Chicos y grandes hallar esto. Esto es muy común. Es muy común encontrar cuando alguien piensa dentro de sí que no tiene algo. Es muy común eso. En ese caso era pan. En tu caso, ¿qué es lo que pensaste? ¿Qué es lo pensado? Es muy común. Entonces, aleluya. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es una levadura para el pensamiento. Te hace pensar esa levadura. Crece tu pensamiento, pero en el sentido que es una doctrina que no reproduce tu fe. Reproduce otra cosa, menos tu fe. No sirve esa levadura para tu fe. No sirve, deséchala. Es lo que está diciendo, deséchenla. El pan de ustedes es sin levadura. Entonces, ¿qué se usa en nuestro pan? Se usa fe. Hay algo que no debe tener nuestro interior. Nuestro interior no debe contener la doctrina de los fariseos y saduceos. No debe tener. Ese es el tipo de palabra que es doctrina que te hace pensar dentro de ti que no tienes algo. Entonces, ¿qué debo pensar? Jesús hizo mención de dos hechos. Les dijo a sus discípulos, ¿por qué no se acuerdan de la alimentación de los 5,000? ¿Oh?
Sí, cierto, no nos acordamos. ¿Por qué no se acuerdan de la alimentación de los 4,000? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su alimentación el día de su cumpleaños? ¿A dónde fueron a cenar? ¿Quién estuvo presente? Yo sí me acuerdo. ¿Cómo 12 discípulos no se acuerdan de un evento donde comieron con 5,000 personas? ¿A quién se le olvida un evento donde hay 5,000 personas comiendo? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿Cómo se te va a olvidar? Es lo que yo quiero, un día comer con mucha gente. Imagínate cómo se me va a olvidar. Pero a ellos sí se les olvidó. Sí se les olvidó. Y se les olvidó, o sea, no se acuerdan de los 5 panes. No se acuerdan de los 5 panes. Fíjate bien. Esta es la revelación. En el versículo 9 dice, no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes. 10. Ni de los 7 panes. Jesús quiere que te acuerdes de los panes. De los panes. Quiere el Señor que te acuerdes. Los panes. ¿Sabes cuál es el pan nuestro? Su palabra. Acuérdate de los panes. Acuérdate de los panes. Acuérdate de los panes. Los panes. Acuérdate, 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 acuérdate. Acuérdate de los panes. Acuérdate de los milagros, acuérdate de los prodigios, acuérdate, pero se los voy a decir en la forma práctica, acuérdate de la fe, porque ya acerca de esos 2 eventos, cuando se juntaron 5 panes y 5,000 personas, ya fue un evento. Acuérdense, tenemos la responsabilidad de acordarnos de la palabra del Señor, de la relación con el Señor, del uso de la fe que por la palabra del Espíritu nos trae a memoria de la fe del Señor. ¿Qué hizo el Señor en ese momento de estar con su grupo? ¿Qué visualizó el Señor que había en ese grupo? Eran como burbujas, estaban como en una burbuja y vino a romper ese caparazón. ¿Cómo sacamos a una persona de ese pensar dentro de sí? ¿Cómo romperle eso? Sacarlo porque está pensando dentro de sí. Está pensando dentro de sí. Y está pensando dentro de sí. Y esta palabra del Señor viene a romper eso, ese ciclo, que cada vez que se hace es como un tejido, se hace más grueso, más grueso, más grueso, más grueso. Es como la levadura, crece, 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 crece. ¿Cómo sacó Jesús a esos discípulos, a ese cuerpo de discípulos de esa burbuja? El pensar dentro de sí, el pensar dentro de sí, no tenemos esto, el pensar dentro de sí, no tenemos esto, no tenemos esto, el pensar dentro de sí, no tenemos esto, el pensar dentro de sí, no tenemos esto. Hay muchos creyentes así, muchos creyentes así. Creyentes que vienen de ver milagros y no se acuerdan de qué. No de los 5,000, sino de los 5 panes y 2 peces. Dile a tu compañero, acuérdate de los panes. Dile a tu hermano, acuérdate de los peces.
Dile a tu hermano, acuérdate de las canastas que recogimos. Hermanos, esto es muy delicado, es muy serio. Mira, Jesús hizo esto con un espíritu de compasión, porque Él ama a su pueblo, ama a su gente. Jesús dijo que nos va a dar pastores de acuerdo a su corazón, que nos pastoreen. Es por ello que es el mismo espíritu del Señor. Pastores de acuerdo a su corazón, que nos pastoreen. Por esto es pastoreo. Esto es pastoreo. Cuando se le dice una palabra en un momento muy especial donde está el cuerpo siendo tomado por la palabra del Señor y le habla y le dice, mira, veo que tú eres una persona que te la pasas pensando dentro de ti que no tienes algo. Te la pasas piense y piense y piense y piense. ¿Sabes qué es lo que yo deseo? Y cuando digo deseo, es un deseo espiritual. Quiero que en sus bocas esté la palabra de los panes, la palabra de los peces, la palabra de las canastas. Eso rompe el pensar dentro de sí que no tengo algo. Pónganse la palabra de los panes, la palabra de los peces, la palabra de las canastas, la palabra de las cestas llenas. Traigan eso a memoria, díganlo una y otra vez, díganlo. Aleluya. Vean la crueldad de la doctrina de los fariseos. Es cruel esa doctrina. Es cruel. Es un tipo de doctrina que hace que la gente no se acuerde de la fe. No se acuerde de la fe. Jesús les dijo, acuérdense de las canastas, acuérdense de los panes, acuérdense de los peces. Si yo cito ahorita un milagro, por ejemplo, Arturo, ahora sí, ya abre los ojos. Arturo, Dios le hizo el milagro de que le dieran por 10 años su visa americana. Si encontramos en Arturo una dificultad para que vuelva a tener uso de su fe para otra cosa, cosas que yo he escuchado que él necesita, pero si encontramos en él una dificultad para usar su fe, eso es grave, porque viene de un milagro, y ni modo que no se acuerde. Suele suceder eso es la caries, es el chorrillo espiritual de los cristianos. Vienen de milagros y no se acuerdan. Y entonces lo siguiente dicen, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo lo logro? ¿Y cómo lo obtengo? ¿Se me olvidó? ¿No trajimos pan? Vienes de un milagro y lo siguiente ya es un cielo cerrado, ya, no ves nada. Vienes de un milagro. Vuelve a usar tu fe.
Vienes de un milagro, pero ya no te acuerdas de los panes, de los peces, de las cestas y de las canastas. Y entonces cuando yo me encuentro con eso, digo, a ver, vamos a corregir esta situación. Vamos a corregir esta situación. Esto es un diagnóstico y dice el Señor, fue en este momento donde les llamó hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. El ejemplo que puse con Arturo es clásico. Clásico de clásicos. Alguien que me venga a decir, pastor, estoy usando mi fe para que Dios lo bendiga a usted de una manera sobrenatural y usted me dé esto. Yo necesito esto y estoy usando mi fe. Eso es algo tan sencillo de hacer, tan sencillo de hacer. Pero la poca fe impide hacerlo. Es más fuerte la vista. Es más fuerte lo que pienso dentro de mí. Me pongo de acuerdo con mi olvido. Es más fuerte lo que pienso dentro de mí. Pues el hacer eso se llama doctrina y es una doctrina que no es fe. Es de los fariseos y saduceos, es de ellos. Y ellos no son hijos de Dios, no son cristianos. Jesús llamó doctrina a eso. ¿Por qué? Porque se propaga, es muy común esa doctrina. Es la doctrina que te provoca todos esos malestares. Es muy común, está en el aire. Fíjate, ¿qué tipo de doctrina es que te hace pensar? ¿Qué tipo de doctrina es que te hace pensar? Pues está en el aire. Llega bien rápido. O sea, hoy mismo puedes dormirte pensando en algo que no tienes. ¿Ya? ¿Quién te la pegó? Esa es la cuestión. ¿Cómo es que es levadura que hace crecer algo, pum, bien rápido? Jesús dijo, guárdense de eso, guárdense de eso. Salgan de la poca fe. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros? Ese es el problema. ¿Por qué piensan dentro de ustedes? ¿Por qué piensan dentro de ustedes? Vamos a un compare, precisamente en ese versículo, a ver qué más luz, hasta dónde llega la capacidad de revelar las versiones, esa verdad. Ya no, a ver si es el versículo ese. Es el 8, es el versículo 8. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo, qué poco confían en Dios. Fíjense, está bien bonito eso. ¿Por qué se preocupan por no tener pan? O sea, fíjate bien, la primera expresión es como una palabra emotiva. Qué poco confían en Dios. Fíjate bien, fíjate bien.
Dígame, hermana Caro, ¿qué porcentaje le puede dar a su criterio cuando algo es poco? Fíjense bien. Si hay una jarra que puede tener 1 litro de agua, y si ustedes me dicen por teléfono hay poca agua, y si yo les digo, ¿qué porcentaje consideras que es llamado poco eso? Para usted, ¿qué porcentaje es poco? Si hay poca agua, 10%, 10%, ya le llama poco, 10%, poco, hay poca agua, 5%, 15%, 20%. Cuando vemos así el lenguaje en sentido figurado, donde hay elementos de volumen, poca agua. ¿Cuándo es cuando usted compra un garrafón de agua? ¿Cuando hay? Hermano, cuando hay poca agua. Cuando hay poca agua, usted compra un garrafón nuevo. Todos, este lado se ganó la cena, ¿eh? Fíjense bien, cuando vemos así en volúmenes es bien fácil. ¿Qué poco confían en Dios? Es decir, 5% confían en Dios, 95% confían en sus preocupaciones. Ahí está. Ya cuando uno pone así las cosas, dice, ¡ay! Sí, es cierto. Entonces, poco es una... Lo poco te hace cambiar. Hay poca agua. Llega el del agua. ¡Agua! Y lo volteas así nomás con que... No, uno se lleva la poca agua porque quieres lleno. Quieres que haya lleno o llenura. Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿cuánta confianza le estaban dando a Dios? Nada, nula, escasa, una pinta, nada. De un garrafón con poca agua ya nadie toma. Voy a ser más explícito. Cuando tu garrafón tiene poca agua, comienzas a buscar al del agua. Bueno, exactamente así. ¿Por qué lo quieres cambiar? Porque hay poca agua. Porque poca agua es una emergencia. ¿Sí o no? Bueno, es una emergencia. Tener poca agua es alarma. Poca agua es alarma. Bueno, Jesús dijo, alarma, alarma. Están confiando más en sus pensamientos. Millones. Están confiando más en sus pensamientos. ¿Por qué piensan dentro de ustedes? Por ejemplo, nuestras estudiantes. Cuando un estudiante no piensa en una beca, no piensa en una universidad de cierto nivel, etcétera, también ahí es otro problema. Porque deben imaginar. Voy a usar el mismo verbo, pensar, deben visualizarse, o sea, deben pensar en sentido positivo. Lo que hace esta doctrina de los fariseos y saduceos es no solo
hacer que confíes más en tus pensamientos, sino también que ya no veas. O sea, ¿te acuerdas que tuvimos una enseñanza donde Jesús llama ciegos, guías de ciegos a los saduceos y fariseos? Bueno, el otro problema que aquí descubrimos es, pierden la memoria de la fe. Ya no se pueden visualizar como alguien grande. Ya no. Pierden la memoria. Comienzan a perder la memoria con esa doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Ya? No hay futuro para mí. Nadie me ama. ¿A qué vine a la tierra? Y ya. Y Jesús dice, no tengan esa levadura. Guárdense de esa levadura. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Qué bueno que vinieron. Me inspiré mucho en ustedes. Aleluya. Qué bueno que vinieron. Yo siempre estoy atento a la palabra del Señor, lo que se nos dirá, lo que se nos responderá frente a la situación en que estamos. Amén. Aleluya. Quiero que haga memoria de los panes, de los peces, de las canastas y de las cestas en un sentido figurado, porque usted viene de un milagro, usted viene de un hecho sobrenatural. Quiero que tomemos un momento para hacer memoria. Mientras usted hace memoria, yo voy a orar por usted. Pero haga memoria, efectivamente, haga memoria. Jesús dijo, no se acuerdan, aguas con la memoria, acuérdense, hagan memoria, traten de orar en voz baja sobre eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy orando sobre esta casa. Esta es la casa sobre la cual tú me estableciste y Señor, estoy orando y alzando mis manos como poniéndolas sobre toda cabeza. En el nombre de Jesús, a esta casa, a cada persona, a cada familia, Señor, rompo por el poder de la unción del Santo Espíritu, por el derramamiento del aceite, que es la presencia divina del Espíritu Santo sobre este cuerpo, todos mis hermanos y mis hermanas, ese yugo queda destruido. Salimos de esa doctrina de los fariseos y de los saduceos en el nombre de Jesús. El poder de la luz del Señor nos traslada a la roca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor en este momento hace cosas nuevas en tu capacidad y ahora eres alguien que sí tiene una memoria espiritual. En el nombre de Jesús. Te sea dada una capacidad para tener presente la fe, los milagros, las señales, la palabra, el pan, los peces, los panes, las cestas, las canastas, en el nombre de Jesús. Quiero que ponga su mano sobre su cabeza, ponga su mano sobre su cabeza. En el nombre de Jesús, mediante este acto, la palabra del Señor, el Espíritu del Señor, la unción del Santo, nos hace recordar en el nombre de Jesús. Nos enseña y nos ilustra. En el nombre de Jesús viene a nuestra cabeza los 5 panes, los peces, las canastas, las cestas, en el nombre de Jesús. Y todo lo que en nuestro interior era un ciclo de estar pensando dentro de nosotros sobre cosas que eran parte del olvido o eran parte de una situación espiritual que no pertenece a la fe, queda roto en el nombre de Jesús. Roto.
Y ahora, Señor, tomamos esa libertad para pensar por el espíritu de la fe que profesamos. Señor, si el milagro anterior se trataba de 5,000 personas, ahora vamos a pensar el doble, el triple. Si se trataba de usar una cierta cantidad de panes y peces, ahora vamos a pensar en usar más y más elementos en el nombre de Jesús. Señor, en mi interior, diga conmigo, Señor, en mi interior, yo voy a meditar en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. En mi interior, yo voy a visualizar las promesas del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.